Bienvenidos nuevamente a Salud sin Enredos. Soy Cecilia Colque, nutricionista especializada en diabetes, prediabetes y obesidad. Y en este episodio vamos a hablar de la diabetes en el embarazo, específicamente la diabetes pregestacional y gestacional. En este episodio voy a tratar de explicar de manera sencilla la diferencia entre diabetes pregestacional y diabetes gestacional. ¿Por qué pueden aparecer durante el embarazo y qué medidas ayudan a cuidar la salud de la mamá y del bebé? Porque este es un tema que genera muchas dudas y también muchas emociones. ¿Qué es la diabetes pregestacional? La diabetes pregestacional se refiere a la diabetes que estaba presente antes del embarazo. En este episodio nos vamos a enfocar específicamente en la diabetes tipo 2 pregestacional. Es decir, cuando una mujer tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 antes de quedar embarazada. Ahora, también puede ocurrir que una mujer no supiera que tenía diabetes y que se le diagnostica recién en las primeras semanas o durante el primer trimestre del embarazo, cuando se realizan los controles iniciales. En estos casos, se considera que la alteración de la glucosa probablemente ya estaba presente desde antes de la gestación. Lo importante aquí es entender que el embarazo no necesariamente causó la diabetes. Lo que sucede es que el embarazo hace más visible las necesidades de control y seguimiento de una condición que ya existía. ¿Qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es una alteración en la regulación de la glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo. Con frecuencia se identifica entre las semanas 24 y 28, porque en esa etapa aumentan los cambios hormonales propios de la gestación. Muchas mujeres se preguntan entonces, ¿por qué me pasó a mí si yo me estaba cuidando? Y esto es una buena pregunta, pero la respuesta es que la diabetes gestacional no depende únicamente de la alimentación. Entonces, ¿por qué se produce? Bueno, durante el embarazo, el cuerpo atraviesa un estado fisiológico de resistencia a la insulina, que es necesario para que el desarrollo fetal sea correcto. La placenta produce hormonas que ayudan al crecimiento y desarrollo del bebé, pero algunas de ellas hacen que la insulina actúe con menor eficacia en el cuerpo de la mamá. Para compensar esta resistencia, el páncreas necesita producir más insulina y en muchas mujeres el cuerpo logra hacer esta compensación sin problema, pero en otras, ya sea por una combinación de predisposición genética, antecedentes familiares, cambios hormonales u otros factores, la producción de insulina no alcanza para mantener la glucosa en rangos adecuados. Y entonces aparece la hiperglucemia, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre, y entonces se diagnostica diabetes gestacional. Y en este punto me voy a detener porque es muy importante entender que la diabetes gestacional no aparece por una sola comida, por un antojo, o significa que la mamá se ha descuidado de su bebé. No. Si bien la alimentación y el estilo de vida influyen en la salud general, la diabetes gestacional tiene una base fisiológica y hormonal. Entonces, el embarazo por sí mismo aumenta la resistencia a la insulina y algunas mujeres tienen una mayor predisposición a que este mecanismo se exprese. Por eso, el objetivo de este episodio es ayudarte a entender lo que está ocurriendo y actuar a tiempo. Una pregunta frecuente es ¿por qué los controles para detectar diabetes gestacional suelen realizarse recién entre las semanas 24 y 28? La razón es que en este periodo la resistencia a la insulina aumenta de una manera más marcada debido a los cambios hormonales propios del embarazo. Por eso, el tamizaje en estas semanas permite identificar a tiempo una alteración que puede aparecer incluso en mujeres que han mantenido hábitos saludables. Es importante recordar que el examen se solicita o se debería solicitar como parte del control prenatal rutinario. No tiene nada que ver con que uno sospeche o quiera culpar a la mamá. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? El diagnóstico de diabetes durante el embarazo se realiza mediante controles de glucosa y en muchos casos mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta es indicada por el equipo de salud. Esta evaluación nos permite observar cómo responde el organismo a una carga de glucosa y detectar si existe una alteración en su manejo. En algunos casos también se revisa la glucosa en ayunas durante los controles prenatales iniciales. Es importante entender que estas pruebas permiten detectar la condición de manera temprana para que podamos iniciar el acompañamiento y tomar las medidas necesarias antes de que aparezcan complicaciones. Entonces, para resumirlo de manera simple, la diabetes pregestacional es la diabetes que ya estaba presente antes del embarazo o que se diagnostica tempranamente, en las primeras semanas o el primer trimestre. Y la diabetes gestacional es la alteración de la glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo, generalmente
entre las semanas 24 y 28. En ambos casos, el objetivo es el mismo: mantener un buen control de la glucosa para proteger la salud de la mamá y del bebé. ¿Por qué es importante detectarla y tratarla? Bueno, detectar la diabetes durante el embarazo nos permite tomar medidas oportunas para reducir los riesgos y favorecer un embarazo más saludable. Un buen manejo ayuda a disminuir complicaciones como el crecimiento excesivo del bebé, alteraciones de la glucosa en el recién nacido, algunas complicaciones obstétricas como mayor incidencia de cesárea o parto instrumentalizado. Además, a largo plazo, en la madre existe un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y un aumento del riesgo cardiovascular. Y en los niños que han nacido de madres con diabetes gestacional, se ha descrito una mayor incidencia de obesidad, de diabetes, síndrome metabólico y otras alteraciones metabólicas. Es por eso que el adecuado control glucémico antes de la concepción y durante la gestación es clave para disminuir la ocurrencia de estas complicaciones. Si eres una mujer con diabetes tipo 2 y deseas quedar embarazada, es muy importante planificar el embarazo con anticipación y con el apoyo de un equipo multidisciplinario. La duración de la diabetes y el mal control metabólico son factores de riesgo importantes en el desarrollo de vasculopatía y teratogénesis durante el embarazo. Por eso, antes de la concepción, se busca alcanzar metas adecuadas de glucosa, hemoglobina glicosilada y triglicéridos. También es fundamental revisar con el médico la medicación utilizada, ya que algunos fármacos pueden estar desaconsejados en la etapa preconcepcional o durante el embarazo. Junto con esto, los cambios en la alimentación, actividad física y control de peso contribuyen a llegar a las metas de manera más segura. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes gestacional son la edad materna avanzada, sobrepeso u obesidad, antecedente de diabetes gestacional en embarazos previos, antecedentes familiares de primer grado de diabetes o pertenecer a grupos con mayor riesgo como son las poblaciones latinas, asiáticas o afroamericanas. ¿Cómo tratamos la diabetes en el embarazo? El enfoque no se basa en hacer dieta de manera extrema ni en eliminar completamente los carbohidratos, sino que se trata de organizar la alimentación, elegir fuentes de carbohidratos de mejor calidad, distribuirlos en las comidas, distribuir las comidas de manera adecuada y mantener una actividad física segura, según la indicación del equipo de salud. En algunos casos, estos cambios van a ser suficientes. En otros, puede ser necesario utilizar insulina u otro tratamiento indicado por el médico. Esto no significa que como mamá hayas fallado, sino que tu cuerpo necesita una ayuda adicional para alcanzar estas metas que queremos. ¿Qué hacer después del diagnóstico de diabetes gestacional? El tratamiento y seguimiento suelen incluir un plan de alimentación individualizado que se adapte a las necesidades de cada mujer y del embarazo. Actividad física segura, siempre que no existan contradicciones médicas u obstétricas. El automonitoreo de la glucosa es importante, sobre todo en esta etapa, para observar cómo responden los niveles de glucosa a la alimentación y al tratamiento. Y los controles médicos periódicos para ajustar las indicaciones y evaluar el bienestar de la mamá y del bebé. Este seguimiento permite tomar decisiones oportunas y mantener un acompañamiento cercano durante todo el embarazo. ¿Qué sucede después del parto? En la mayoría de los casos, la diabetes gestacional se resuelve después del parto, porque desaparecen los cambios hormonales del embarazo que aumentaban la resistencia a la insulina. Sin embargo, haber tenido diabetes gestacional aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Por eso es necesario concurrir a la reclasificación, realizar los controles indicados y mantener hábitos saludables a largo plazo. También es una buena oportunidad para reforzar el cuidado de la salud de toda la familia, ya que una alimentación equilibrada y la actividad física regular benefician tanto a la madre como al entorno familiar. Algunas preguntas frecuentes en este tema son: ¿la diabetes gestacional siempre desaparece después del embarazo? La verdad es que en muchos casos sí, pero también, como digo, es importante volver a hacer la reclasificación y seguir el seguimiento y control postparto para confirmar realmente cómo quedan los niveles de glucosa después de un tiempo. ¿Tendrán que usar insulina? No necesariamente. Muchas mujeres logran un buen control con solamente la alimentación y la actividad física. Y aunque algunas requieren insulina para alcanzar sus metas, es segura y no significa un riesgo ni para la madre ni para el bebé. Entonces, ¿puedo seguir consumiendo carbohidratos? Sí,
Los carbohidratos son una fuente importante de energía durante el embarazo. Lo importante es elegir opciones de buena calidad y distribuirlos adecuadamente a lo largo del día. Para cerrar este episodio, quiero dejarte una idea clara. La diabetes en el embarazo requiere atención, pero también comprensión y acompañamiento. Entender la diferencia entre diabetes pregestacional y diabetes gestacional nos ayuda a dejar de lado la culpa y a enfocarnos en lo que realmente importa, el cuidado de la salud de la mamá y del bebé. Si este episodio te fue útil, puedes compartirlo con otras personas que están atravesando también esta experiencia. Y recuerda, cada embarazo es único, incluso si es tu segundo o tercer embarazo, todos son diferentes. Por lo que siempre es importante seguir las indicaciones del equipo de salud que acompaña tu caso. Gracias por acompañarme en Salud sin Enredos. Nos vemos en el próximo episodio.